Muchas gracias, señor Néstor. Em, la verdad para mí es un honor y un placer poder compartirles este día bastante dichoso, curiosamente con esta numeración 11 del 11. Em, Primero quiero agradecerles a este espacio Yuris, que justamente están apuntando por una abogacía consciente, una abogacía humana, que si bien lo teníamos desde su inicio cuando empezó a darse esta profesión, pero con el tiempo se empezó a tragiversarse la naturaleza del campo legal. Y uno, justamente el día de hoy, a mí me complace poder esto compartirles porque lo he llegado a experimentar eh, tanto cuando fui practicante preprofesional como practicante profesional y ya luego como titulada abogada, qué tan importante es comunicarnos, pero no solamente comunicarnos, sino también comunicarnos asertivamente, tanto para las personas que estamos en la esfera de la abogacía, pero también me atrevo a que esto sea como una semilla para reflexionar para otras profesiones. Así que tengo acá una ayuda a memoria para poder justamente ir dándoles puntos de reflexión em, y también de tener en cuenta que es importante nosotros de ir rompiendo algunos mitos en relación a nuestra profesión. Em, Como les había mencionado, a mí me alegra mucho poder compartir este espacio. A veces, justamente en nuestra profesión de derecho, nos acostumbramos a hablar con tecnicismos, con estructuras, con argumentos, como podríamos mencionarlo como un lenguaje que solamente nosotros o nosotras los abogados, las abogadas tendríamos que solo entenderlo. Pero sin embargo, nos llegamos a olvidar de lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial? Justamente, ¿qué hay detrás de ese expediente? ¿Qué hay detrás de ese documento escrito que nos dan para poder redactar una demanda o un proyecto de resolución? Por ejemplo, los que también laboran en el sector público o una sentencia, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa documentación escrita? ¿Qué hay detrás de ese expediente? Evidentemente hay una persona que tiene emociones, una persona que también tiene miedos, una persona que cuenta una historia. Este es como algo muy, por así llamarlo, premisa, un prólogo, una introducción para ir reflexionando, porque justamente aquí en este momento, en esta hora de esta sesión magistral, no vamos a venir a resolver casos reales o casos que nos vamos recibiendo en nuestra profesión. No vamos a resolver casos. Lo que vamos es a recordar algo que ya sabemos, algo que es tan importante comunicar bien. Y a través de la comunicación también estamos cuidando a nuestro cliente o al usuario, por ejemplo, si estamos en la esfera pública. Y es que el abogado, antes de ser técnico, es el manejo técnico, el tecnicismo, hay que recordar mucho, y esto es justamente lo que quiero llevar de reflexión, es que el abogado ante todo es un ser humano, que escucha, que traduce, pero a la vez acompaña.
Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Dicho esto, quiero dejar registrado literalmente a qué nos conlleva esta sesión magistral, justamente denominado comunicación asertiva, y ahí le llegamos a agregar comunicación asertiva en el ejercicio del derecho, dos puntos, volver al lenguaje humano. Porque ahora, en este año 2025, estamos retomando la esencia natural. Ya, por ejemplo, países como Argentina, países como en España, apuntan mucho a la abogacía holística. Y no es que sea algo místico, algo que tenga que ver con el misticismo, no. Holístico es lo integral, es esa conexión de poder tener esa escucha, esa comunicación asertiva con el cliente, pero también entre colegas. Y esto que quiero, ¿por qué lo quiero o por qué lo he mencionado? Porque justamente encuadra a lo que nos va a llevar y tenerlo bastante mapeado el objetivo que conlleva esta sesión. Como acá en la lámina menciona, es reflexionar juntos sobre cómo comunicarnos con más empatía, con más claridad, con más presencia. Y no se trata de aprender una técnica, sino de recordar nuestra actitud, esa actitud tan inherente que tiene y que tendría que tener y desarrollar un abogado o una abogada. Es decir, volver a ese lenguaje humano de la escucha, de la empatía, del acompañamiento, de esa traducción, de esa forma de poder comunicar y llegar al cliente o al usuario. ¿Podrías pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Justamente en la siguiente diapositiva vamos a entrar a una dinámica que entiendo que aquí pueden llegar a prender sus micrófonos o en todo caso también pueden prender sus cámaras, porque acá se me hace muy importante escucharnos, porque yo no apunto, ni tampoco cuando he sido docente universitaria, desde que inicié como docente universitaria, investigadora, no apunto a hacer que esto sea un monólogo. Me encanta mucho el de escuchar, me encanta mucho el de saber qué opina la otra persona, porque eso también nos ayuda a desarrollar esa empatía, esa comunicación asertiva. Entonces, acá hay una dinámica inicial que da inicio a la siguiente palabra. Si tuvieran que describir en una palabra cómo se siente un cliente o su cliente cuando llega a su oficina, a su estudio, ¿qué palabras usarían? Yo, por ejemplo, acá menciono que muchos llegan con miedo, con ansiedad, ¿no? Con alguna tensión. Acá me gustaría em, que puedan participar para poder compartirnos simplemente con palabras, incluso como el chat. Muchas gracias, señor Gerardo Pinto. Voy a ir leyendo porque esto es importante registrarlo, o sea, registrarlo mapeado porque esto nos va a ayudar mucho a poder identificar la emoción que viene el cliente. Ya no estamos en esos tiempos de estar en piloto automático, mis queridos colegas y mis queridas colegas y también acá personas seguramente de otras profesiones. Voy a darle una leidita. Enojados, indignadas o con sentimiento de injusticia, indignada. Sí, muchísimas gracias por los aportes. Em, Busca una respuesta sencilla, entendible a la búsqueda de una solución, claro, de buscar rápidamente la solución, ¿no? Porque
Cuando uno llega, por ejemplo, con un tema de una notificación judicial, el que menos las personas que no conocen el derecho y no tendrían por qué saberlo, porque nosotros lo que hemos elegido este campo, nos hemos ido como entrenando con la profesión, que sabemos al momento que llega una notificación para la persona le puede generar mucha situación de nervios, ¿no? Están también enojados porque no entienden, todo es técnico, ¿no? Y ahí justamente en la lámina yo también he llegado a mencionar, complementando, y muchas gracias por todas las aportaciones que han estado compartiendo en el chat. Estas emociones son muy comunes que se dan en los clientes o en las clientas, sobre todo las personas que litigan de manera independiente, ¿no? O que han litigado en su momento. Esa sensación de miedo, de ansiedad, de enojo, indignada. Nuestra forma de comunicarnos, y eso es algo muy importante a mi manera de haber conocido el campo y haber experimentado la misma cancha, tanto de diferentes puntos en lo público como en lo privado y en ONGs, nuestra forma de comunicarnos nosotros como abogados puede ser justamente la diferencia entre poder generar más tensión o en su caso brindar mucho más calma. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo que cuando nuestra forma de comunicarnos que tenemos nosotros los abogados puede haber justamente como una situación de calma o se profundiza mucho más la llaga? Acá mi reflexión, mi pregunta para ustedes, que nos vamos a ir como primero, el primer camino de esta sesión magistral de la comunicación asertiva hacia el campo del derecho. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Justamente a lo que llegaba a mencionar. Nosotros tenemos ese rol, voy a mencionar acá, el abogado puede bien a profundizar ese enojo de la persona o en todo caso brindar la calma. Incluso desde el momento de llegar a verbalizar o sentir, darle esa sensación de acompañamiento al cliente o a la cliente o al usuario o a la usuaria. Porque acá quiero tenerlo muy claro. Yo no solamente acá estoy haciendo una sesión magistral para el campo privado, cuando digo cliente, sino también para el campo público, para el sector público. Porque acá yo sé que muchos habrán estado en el sector público, quien habla también, o que están laborando en el sector público, y es muy importante de poder también esto colocar como reflexión, de colocar nuestro granito de arena a ese sector. Y acá hay un primer bloque que, como le estaba comentando al inicio, vamos a ir rompiendo mitos. Eso es algo muy, pero muy, como esta frase, el pan de cada día, a mí me causa mucho ruido y me es importante compartirlos. El mito del abogado que lo tiene que saberlo todo. Bien, no sé si por acá habrán escuchado ese mito. Ah, no, pregúntale al abogado porque lo sabe todo. Se ha comido todos los códigos, los artículos del Código Civil, el Código Penal, ¿no? Entonces, nos enseñaron justamente que el abogado debe tener respuestas a todo. Pero el derecho no es justamente un monólogo. O sea, no es como el tema de llegar a hablar, 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 expresar, expresar. Es más bien, es un diálogo. Es un diálogo de escucha activa. Incluso ahí se llega a cultivar mucho esta semilla de la paciencia,
porque la persona, justamente voy a tomar acá la intervención de la señorita Sandra Galván, de la participante, que menciona, busca una respuesta sencilla y entendible a la búsqueda de una solución. Eso es lo que justamente eh, nuestro fin de la abogacía del ejercicio es darle todo que sea mucho más comestible, ¿bien? Pero obviamente que el abogado, la abogada lo tiene que llegar a encarnar, lo tiene que llegar a encuerpar, lo tiene que llegar a sentir, encontrar las palabras, el vocabulario, para poderlo esto traducir al llegar al cliente o al usuario. Por eso que es muy importante que en la profesión del derecho en específico tiene que apuntar el diálogo, tiene que apuntar la escucha activa como tema también de la paciencia. A veces el cliente no necesita que lleguemos a recitar el artículo, como les había mencionado. No, incluso se aburren. No sé si a ustedes les ha pasado, pero doctora, no, eso, ¿no? Yo también vengo escuchando, a veces hay colegas que el tema es, no, pero es que yo le tengo que explicar el artículo porque no lo va a entender, ¿no? Es que no necesariamente le tienes que explicar o le tienes, más bien, le tienes que contar literalmente lo que menciona el artículo, más bien traducirle, porque la persona te está buscando ayuda. No sé si ustedes también en la etapa universitaria habrán escuchado, me acuerdo, tengo un recordatorio que siempre, siempre lo tengo muy claro de un profesor que lo admiro mucho en la etapa preuniversitaria, perdón, la etapa universitaria, que me decía que el médico como el abogado son muy parecidos, son muy similares las labores, porque salvamos vidas. Si bien en diferente esfera, pero salvamos vidas, y no necesariamente en el campo del derecho penal, sino en todo, en derecho civil, puede ser de contratos de arrendamientos, puede ser, por ejemplo, de un contrato bancario. Todo eso, por eso es tan importante que no todo lo que tengamos, por ejemplo, los abogados, tener la información de un artículo tal cual le tenemos que explicar, más bien que sea muy asimilable, muy comestible, muy amigable es la palabra. Por eso no es tan importante que le lleguemos a recitar el artículo. No es importante. Justamente de ahí es lo que partimos a la comunicación asertiva. Ser asertivo no es ser débil, como acá lo estoy detallando en la lámina. Ser asertivo no es ser débil. Es saber cuándo callar, es saber cuándo explicar y cómo acompañar. Creo que esto es algo, un punto muy importante que en las universidades se llegue a mencionar o haya como una asignatura o que haya o parte del sílabo del curso justamente para brindar este tema de que la abogacía sea más consciente y sea más humana. Y acá hay una pregunta, también tenemos acá una pregunta en el chat que me gustaría también esto compartirlo. Para ir cerrando en el bloque primero del mito del abogado que lo sabe todo, ¿qué transmite más confianza? ¿Una respuesta rápida o una explicación sencilla? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Acá tenemos 29 participantes. Me gustaría escuchar o en todo caso leer sus comentarios. ¿Qué transmite más? ¿La confianza? ¿Qué transmite más confianza por ejemplo, para el abogado o la abogada? ¿Una respuesta rápida o una explicación sencilla? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Es difícil, doctor. A veces hay personas ansiosas, la seguridad. La forma de exponer una idea con tranquilidad. Una escucha activa. Ujú. Me gustaría, si es posible, obviamente que como estamos con los tiempos
precisos, porque esta sesión magistral dura 50 minutos. Em, Agradecería muchísimo que pueda prender su micrófono para comentarnos algo muy preciso, muy puntual al señor Gerardo Pinto Saldarriaga, ¿no? Porque la idea justamente acá no es que vamos a resolver los casos, eso quiero que ustedes queden claro, ¿no? Porque eso es otro mito que tenemos a veces, y me incluyo, porque a veces cuando participo a eventos, por ejemplo, de abogacía holística, coach jurídico, no sé si ustedes lo habrán escuchado, a veces sueltan casos y justamente es un tema de reflexión, ¿no? Vamos a ir escuchando nuestra información, qué es lo que opina el colega, la colega, y luego quien toma la decisión es uno mismo. Me Estimados gustaría... colegas, pueden levantar la mano en su plataforma para que les podamos dar el uso de la palabra también. Ujú. Muchas gracias, señor Néstor. A ver, veo que acá el mensaje del señor Gerardo Pinto dice, doctora, disculpe, estoy en el transporte público, hay mucha bulla. Entiendo, comprendo muchísimo, así que no hay problema. A veces hay personas ansiosas, la ansiedad es el pan de cada día, pero justamente es lo que aquí trae a colación a una intervención que no lo he dejado pasar. Doctora, ¿de qué manera el abogado salva vida? Justamente, ahí viene un punto. Si bien nosotros no somos psicólogos, no somos psicólogas, pero hemos llevado seguramente un curso de psicología en los primeros años, o tenemos ahí un corazoncito psicológico también, pero ¿de qué manera nosotros salvamos vidas? Primero me gustaría escuchar las opiniones de los demás, porque eso justamente también tiene la naturaleza de esta comunicación asertiva. Algunos sencillos, otros buscan conocimientos, otros buscan pleito con la otra parte. Ujú. A ver, la pregunta les vuelvo a mencionar. Doctora, ¿de qué manera el abogado salva vida? ¿Ustedes qué piensan? Es cierto, uno solo busca plata. Ese es otro mito que también que hay que ir reflexionando. Tratar de entender a la persona, su problema, su necesidad. Exactamente. Cuando empezó a surgir o a aparecer o a formarse esta profesión tan hermosa, que a veces es tan ambivalente como la vida, el derecho, y estoy refiriendo específicamente al derecho, justamente venimos perdón, conflictos, venimos a resolver situaciones que si vamos un poquito más allá, a veces vienen de los mismos orgullo, del resentimiento de los mismos seres humanos. Si bien no salvamos vida al momento de un quirófano, pero el quirófano podríamos mencionarlo metafóricamente un expediente, una evaluación, un diagnóstico, como que estuviera este caso en UCI. Entonces, justamente a eso es lo que voy, ¿no? El abogado o la abogada, sea en el sector que está. Yo me pongo acá como ejemplo, y lo tengo tan palpable que siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Yo desde el 2013 hacia el 2016, más o menos en esos años, yo laboraba para el Ministerio de la Mujer en una dirección que en ese entonces se llamaba, luego hubo el cambio, Dirección de Investigación Tutelar, ahora se llama las UPES, Unidad de Protección Especial. Pero para darle el cuento breve, con resumidas cuentas, me encargaba tanto con el abogado, o perdón, con el psicólogo, psicóloga, o en todo caso trabajador social o trabajadora social, veíamos casos de poder reinsertar a los niños o a los bebés inclusive que se encontraban abandonados. Me estoy olvidando, incluso hasta adolescente, hasta los 18 años. Y estos casos eran tan penosos, el hecho nomás de que sean abandonados por sus papás o por sus abuelos o por sus tíos o por los tutores, abandonados en situaciones muy lamentables.
Ahí precisamente era salvar vida de un niño, de una niña, de un adolescente, de un bebé recién nacido, porque no tenía familia o porque la familia simplemente declaró, no quiero tenerlo o no tengo las condiciones. O la trabajadora social o el psicólogo o la psicóloga evaluaba y tenía factores de drogadicción, de alcoholismo, o se dedicaba a la tragamoneda, o sea, cosas muy extremas que obviamente con criterio profesional y criterio humano teníamos que decidir y plasmarlo en un proyecto de resolución. Ahí es salvar vida. No es que estemos en un quirófano, sino que estamos salvando vidas de otra manera. Por eso lo tengo muy claro y eso los quiero compartir. Por eso es tan importante que el derecho vuelva a ser mucho más humano y mucho más consciente de lo que antes era, de lo que sus inicios era. Se ha transgiversado mucha situación, ¿no? Me estoy saliendo un poco de mi ayuda a memoria, pero ahorita, justo cuando ustedes estaban interviniendo, hay algo muy importante que tiene sentido a esta comunicación asertiva. Em, y como les digo, acá no es para aprender, no es para nada el sentido de este espacio para aprender, sino para crear conciencia o expandir conciencia o transformarnos. Y quien le llegue la información le llegará. Quien escucha esta información escuchará, como decía nuestro amado Jesús. Y no es que acá me voy a tilde católica, cristianismo, simplemente experimento a Jesús, porque obviamente es el que nos guía a este camino del rol de la abogacía. Entonces, a lo que voy para no irme a la tangente. Hay mucho, este mito, mis queridos amigos y amigas que están por acá en esta sesión, es que ese mito que el abogado, la abogada, no, pero extiende el caso, háblale a tu cliente lo más técnico que puedas y cóbrale de más, porque ya estás hablando con tecnicismo, él va a sentar la cabeza, no sé qué más, otras cosas por ahí. En un tiempo estuve escuchando con algunos colegas, con otros colegas, y para mí era, sinceramente, no por algo ustedes están en este espacio, porque seguramente que han resonado cuando dicen comunicación asertiva, apuntando a lo más consciente y humano, creo yo, y lo siento, es que tenemos que romper ese mito. No es que vamos a extender el caso, porque si no, el abogado o la abogada no va a tener un caso de qué va a vivir. Entonces, ese punto, no sé si se me logra comprender a dónde voy. Al momento nosotros de llegar a escucharnos cómo estamos ejerciendo la profesión, nuestro rol de abogada, también estamos escuchando y colocando esa semilla de cómo nos estamos comunicando asertivamente. Para ustedes, ¿qué significa la palabra asertiva en principio? ¿No? Porque hemos dado mucha información, ahorita estamos como en la mitad de esta sesión magistral. Muchas gracias por todas las participaciones que vienen dando, pero es importante ahorita aterrizar, como ir caminando e integrando, ahí está la palabra. ¿Qué significa para ustedes la palabra asertiva? Porque puede ser que nos estemos en diferentes vuelos y la idea es de ir como en ese vuelo, todos, juntos, ¿no? Entonces, me gustaría leer, o quien desea, ¿no? ¿Qué significa para ustedes la palabra asertiva? Acá, el señor Gerardo Pinto, muchísimas gracias por su participación muy activa, le agradezco. Siento que tiene mucha energía, mucho entusiasmo por aprender, no por aprender, por reflexionar, porque acá no hemos venido a aprender, sino a reflexionar. Menciona que la palabra asertiva es no confrontativa, muchas gracias. ¿Alguien más? Comunicarse positivamente y dar seguridad a la otra parte. Bingo, también. Muy precisa
participación, señorita Sandra Galván. ¿Alguna otra más participación, opinión? Dejando claro que acá no vamos a resolver casos, por favor, sino más bien de ser lo preciso. ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando dice la palabra asertiva? ¿Qué es lo que estará hablando la doctora Sotomayor? La palabra asertiva. No le pongan tanta mente, es lo que le salga en este momento, la palabra asertiva. A ver, veo que acá hay 32 participantes. Vamos a ver por acá. Comunicarse positivamente y dar seguridad a la otra parte, pero es difícil, pero siempre trata uno de llegar a ese fin. Sí. Sé que es difícil por el contexto, porque también hay un contexto mal visto por los abogados, que hay que colocar nuestra semilla, nuestro granito de arena. Comunicar con claridad y cerciorarnos que la otra parte nos entendió. Ujú, exactamente. Muchas gracias, señorita Mirta Mendoza. Dicho las intervenciones que ustedes han compartido, que han complementado más que todo a estas dos palabras tan importantes que hay que siempre, siempre recordarlo al momento que ejercemos, y no solamente cuando se litiga, sino también cuando asesoramos, cuando hacemos una redacción de un contrato. Justamente en España acá hay un asterisco para compartirles. Justamente en España se está apuntando a cursos, formaciones que se llaman contratos conscientes, que también parte justamente de la naturaleza de una comunicación asertiva, una comunicación de escuchar qué es lo que busca la persona que le toca la puerta al abogado, a la abogada, quiero que me ayudes en redactar un contrato de arrendamiento, de alquiler. Perfecto. ¿Qué es lo que busca? Ta, ta, ta. Ya. Vamos a escuchar la otra parte. Un contrato consciente, un contrato humano, un contrato que no busca conflictos, y si se surgiera algún tema de conflictos o discusión, una situación eh, que como un roce. La idea es de prevenir, no que se llegue hacia los tribunales, sino más bien de escuchar a las partes. Es decir, un efecto conciliatorio. Y acá le tomo la palabra, no confrontativo. Bien, entonces, esta pregunta que la habíamos detallado acá en este bloque, ¿qué transmite más confianza? ¿Una respuesta rápida o una explicación sencilla? Evidentemente tenemos que apuntar a una explicación sencilla. Recordemos, nos han llegado y yo esto lo permito en decirlo abiertamente, desde las esferas académicas, desde la esfera de la investigación, nos han acostumbrado a ser muy técnicas, pero nos estamos olvidando que la persona que nos busca para una asesoría o para llevarle un caso, no necesariamente tiene que conocerse literalmente el artículo, y si lo quiere conocer bien, pero esa no es la naturaleza. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Em, el bloque número 2, antes de pasar el bloque número 2, quiero llegarlo a complementar con esta información que ustedes han detallado, han conceptualizado, han dado su opinión, o como dice en la lógica, han dado su definición y su concepto en cuanto al término de la palabra asertividad. La asertividad también se da justamente entre nosotros, es decir, entre colegas y colegas, abogados, abogadas, incluso entre bachilleres, entre practicantes que están estudiando la profesión de derecho. Entonces, a veces creemos que la firmeza se demuestra con dureza. A veces creemos que la firmeza se demuestra con dureza, cuando en realidad se demuestra con claridad y respeto. Escuchar antes de poder responder también es una forma de respeto profesional. Por eso es tan importante
que lleguemos a integrar estas dos palabras de la comunicación asertiva primero en nosotros, luego con el colega y luego con nuestros clientes o con nuestros usuarios. Una comunicación clara, empática, fortalece las redes y evita conflictos. ¿Ustedes qué piensan respecto a lo que se menciona esto? ¿Es tan importante que la comunicación asertiva se dé entre los colegas? Porque, a ver, antes que vaya por la otra premisa, pero sí, me gustaría leerlos. A ver, acá mencionan que sí. ¿Qué piensan los que están acá escuchando en esta sesión? Em, ¿Es tan importante? ¿Consideran que ustedes es relevante? ¿O es algo que, pero para qué sería que tener una comunicación asertiva entre los colegas? Si yo estoy trabajando en mi casa y no tendría por qué comunicarme con tal persona. No somos enemigos con los colegas. Sí, es muy importante, con argumentos sólidos y con cordialidad. Muchas gracias. Señor Luis Alberto, señor Gerardo, señorita Sandra. Exactamente. Em, Acá hay otro punto que es como para reflexionar. Em, Puede ser que algunos no llegan como a sintonizar o no estar de acuerdo con la opinión que voy a mencionar y es válido porque no todas las personas pensamos igual y no tenemos por qué pensar igual. ¿A dónde voy? Desde el momento que uno decimos carrera profesional, estamos como dando la naturaleza de competir. Entonces, cuando tenemos ese chip insertado, cuando nos llegamos a estar ya en quinto año de secundaria, entramos a la profesión, a la etapa preparamos para entrar a la universidad, estamos con ese chip de que no, es que la otra persona es tu competencia. Y si solamente nos encuadramos en el ámbito legal, vemos que la persona que está al lado es nuestra competencia. No somos enemigos con los colegas. Más bien, somos enemigos con los colegas, ¿no? Porque vemos como la competencia. Entonces, ahí, evidentemente, la empatía, la comunicación asertiva, la firmeza no se muestra con dureza, no hay escucha activa, esa comunicación entre compañeros, incluso desde esa etapa, ese nivel académico, hay que romperlo. Si nos estamos dando cuenta conscientemente desde esa etapa, hay que romperlo. O sea, hay que tratar de desaprender ese tipo de escenario, porque no conlleva nada. Es más, vuelve a a reafirmar este patrón o creencia que el abogado es una persona duro, em, que no muestra empatía, ¿no? Porque como está con ese chip insertado, entonces la idea de ir rompiendo justamente ese tipo de paradigma, con argumentos sólidos y con cordialidad, no buscar el punto de discrepancia, sino el de coincidencia, evidentemente, el equilibrio, porque justamente los símbolos de la justicia es el equilibrio. Bien. Hasta aquí, ¿cómo van sintiendo esta sesión? No sé si es mucha información, es algo nuevo para ustedes. ¿Cómo lo van sintiendo? Sé que son 18:47 de la tarde. Muchas gracias por su valiosa aportación. Aún esté movilizándose, me gusta mucho de que ustedes puedan llegarlo a reflexionar, como vuelvo a mencionar acá, el objetivo acá, y gracias también por el espacio de Yuris, que está apuntando a la abogacía consciente, que puede ser para algunos chino, algunos como, no, esto es algo que eso no va a darse, ¿no? Me acuerdo esta mentora de derecho en Argentina, Rosana Abril, que apunta por el coach jurídico, es un trabajo de hormiga.
lo que uno hace con una abogacía consciente. Pero ya no somos pocos, ya estamos como ahí dando esa semilla de volver a recordar con el corazón o desde el corazón, de seguir construyendo una abogacía más consciente con uno de los vértices, la comunicación asertiva. Muchas gracias por todas sus aportaciones. Bien, entonces vamos a ir ya casi como cerrando. Hay una dinámica también, otra para que ustedes puedan ir opinando en el chat o pueden ir opinando también con micrófonos abiertos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, señor Néstor. Bien, retomamos la anterior mejor. Todavía aquí tengo algo que mencionar. Hemos hablado del tema de la asertividad, ¿no? Que es tan importante esta comunicación entre las dos partes, tanto el cliente como el usuario, perdón, el cliente y el usuario con el abogado, pero también los abogados, también con el sistema jurídico, ¿bien? Porque acá hay algo que también hay que mencionar. Sé que el sistema judicial no se va a cambiar de la noche a la mañana, es de manera progresiva. Nosotros podemos contribuir nuestro granito de arena incluso desde este momento que lo estamos haciendo, tomando conciencia. Esto quiero que también se lo lleven como un compartir de sentir que ha estado experimentando, sintiendo, trabajando, laborando desde la esfera pública, de la esfera privada y de las ONGs. No vamos a cambiar al mundo de manera rápida. Todo lleva su tiempo. Hay una pregunta, reflexión, que quiero que esto se tomen unos minutos, o más bien unos segundos, porque no podemos tomarnos unos minutos, de pensar un momento. ¿Han tenido alguna conversación? Parte justamente del bloque número 2. ¿Han tenido alguna conversación con un colega o una colega que cambió su forma de ver un caso o un conflicto? Vamos a ir recordando, no solamente las personas que ya son abogados, porque acá entiendo que también son bachilleres. Si ustedes han sentido que alguna conversación con un colega o una colega que cambió su forma de ver un caso o un conflicto, ¿qué fue lo que les hizo la diferencia, ¿no? Me gustaría acá que puedan ustedes aportar información o compartir la información a través del chat. ¿Qué les hizo sentir la diferencia de haber compartido a este colega o colega algún caso? Si los argumentos son diferentes, si tienen otra forma de ver como una solución o rápida o más justa. Porque evidentemente acá estamos rompiendo justamente el mito de que el colega es la competencia, ¿no? Entonces, al momento de compartir, nos estamos escuchando nosotros de manera asertiva, porque no buscamos confrontarnos, buscamos abrir la mente, expandir nuestra mente, mirar, hasta como le decía a los jóvenes que están en la universidad, no es la idea de mirar tu ombligo nomás, es mirar más allá de tu ombligo. Entonces, cuando uno mira más allá, porque a veces, ¿qué pasa? Los abogados que nos han llegado a colocar esta idea de que lo tenemos que saberlo todo, que lo tenemos que resolver todo, que si viene un caso, bueno, no sé, yo tendré que buscar la situación, pero si quieres te ayudo, no, no, yo lo tengo que buscar, ¿no? El orgullo, obviamente, la soberbia, el ego, ¿no? Entonces, todos esos puntos, al momento de compartir nuestra situación, nuestra angustia por querer resolver una situación legal de un cliente o del usuario, nos estamos perdiendo minutos valiosos de poder compartir y escuchar el parecer del colega. Ver el otro punto de vista de los colegas más especialistas del tema es muy conveniente. Muchas gracias. Entender que en diferentes momentos el colega puede ser tu competencia, pero también puede ser tu aliado. Complementarse porque nadie lo sabe todo.
Así es. Pero acá hay mucho tema por reflexionar, ¿no? Entender que en diferentes momentos el colega puede ser tu competencia, pero también puede ser tu aliado, ¿no? Hay algo ahí importante que reflexionar, señor Luis Alberto. Le invito para las proyecciones, ¿no? La idea es de em, siempre apuntar por una comunicación asertiva y no confrontacional. Muy, muy importante, muy importante. Justamente este es el espacio que nos permitimos de poder abrir, expandir nuestra mente y no sea estructurada que nos han etiquetado los abogados, ¿no? Mental, sino más bien el de escuchar emociones, sentir emociones del cliente. Bien. Em, Otro punto por acá. Bueno, hay clientes que llegan angustiados, que justamente le hemos venido compartiendo, que hay sensaciones de miedo, incluso a veces avergonzados, porque no entienden cómo es este manejo del momento que llega una notificación judicial, por ejemplo, ¿no? El tono, la mirada, el silencio también comunica. Entonces hay que estar atentos no solamente a un expediente, porque les había mencionado, hay que saber y sentir lo que hay detrás de ese expediente. Eso es muy valioso porque así seguimos construyendo una abogacía consciente humana. Seguimos volviendo a esa naturaleza que es el derecho. No se trata de hacer más, sino de estar más presentes. Eso es muy valioso. Un abogado no solo traduce la ley, sino que traduce el alma. Eso puede ser un poco gaseoso, pero va a depender mucho de la situación que nos llegue, ¿no? Recordemos siempre, y creo que esto se pueden llevar como una semilla de reflexión el día de hoy, es que es reflexionar más allá de un expediente. O sea, detrás de ese expediente hay vida, hay una situación que reclama, una situación que puede ser, haya sido una injusticia, no comprende cómo haya pasado. Nosotros tenemos que solamente escuchar y no darle tanto tecnicismo a esa persona que llega desesperadamente angustiada. Quiero comentarles acá como para ir cerrando experiencias. Yo recuerdo una cliente que era de un caso de temas de proceso de alimento que ya me llegó a confesar, ¿no? Doctora, yo no entiendo nada de lo que usted me ha explicado. Yo evidentemente no tenía por qué llegarlo a entender todo, ¿no? Pero al momento de que ella mencionó, me siento tranquila y me voy tranquila, me voy en paz, como esa palabra que puede sonar a cliché, eso a mí me llegó a marcar muchísimo, porque entendí, lo sentí, que la comunicación también parte de una forma de cuidado. Y claro, de ahí viene obviamente esta satisfacción, ¿no? De poderla haberla acompañado, de poderla haberla derivado, de poder haber hecho llamadas telefónicas a tal institución, o decirle, vaya a una psicóloga también para que pueda tener una contención. Esa es justamente la parte final para esta sesión, es recordar que las personas que nos dedicamos a la esfera legal, que hayamos elegido esta profesión, ante todo somos humanos. La humanidad es tan importante en nuestras profesiones. En el campo legal porque también salvamos vidas. No como un médico o una médica, pero sí salvamos vidas al momento de resolver una situación que aqueja o que le genera angustia. A veces el cliente no recuerda lo que dijimos, pero sí lo que hicimos sentir. Y eso también es parte del derecho. Podemos pasar a la siguiente lámina como para haciendo una reflexión final. Em, Hoy nos vamos en este momento, hoy 11 de noviembre del 2025. em, Hoy no nos vamos con nuevas técnicas, porque acá no es la idea de he aprendido, sino de recordar
que el derecho es comunicación con propósito, que cada palabra que nosotros verbalizamos, por eso es tan importante la escucha activa, la escucha, el estar en presencia. Y si algunos meditan mucho más, eso les ayuda, o respirar mucho más, que el derecho es comunicación con propósito, que cada palabra puede sanar, pero también puede herir. Y que cuando comunicamos desde el amor, desde esa escucha, desde esa comprensión, no es del romanticismo, sino del respeto profundo por la otra persona. Y estamos humanizando la justicia, la real justicia. Hay una pregunta aquí que me gustaría exactamente, preciso. Pensar antes de hablar, buscar la palabra precisa para comunicar sentimientos e ideas positivas. Esto es como para hacer un glosario. Lo que usted ha mencionado es lo que es la interpretación de la palabra asertividad. Pensar antes de hablar, buscar la palabra precisa, ¿no? Por eso, ¿cómo buscamos la palabra precisa, doctora? Qué complicado, porque a veces actuamos de manera muy piloto automático, ¿ok? Pero un primer punto, al darnos cuenta que ya estamos en piloto automático, primero que es un golazo para todos, y sobre todo para esa persona, porque ya se dio cuenta que hay que tomar acción de una manera distinta. No quiero ser como el abogado de los montones que están haciendo cosas irregulares, no, ¿no? Entonces, primero hay que escucharnos primero para podernos entender. Ujú. Y poder dar esas palabras desde la presencia, desde lo que la otra persona siente, ¿no? Para que la persona se vaya tranquila. Y cerrando con esta lámina, ¿con qué frase, con qué idea, con qué emoción se quedan de esta hora que se realizó esta sesión magistral de la comunicación asertiva? Y no necesariamente para el campo solamente del derecho, sino también para otras profesiones, ¿no? Porque acá lo que se busca es volver al lenguaje humano. Con la abogacía podemos salvar vidas. Muchas gracias. Y otras intervenciones. Acá pueden abrir sus micrófonos si gustan. Comunicación con propósito. Me gusta. También me gusta esa palabra. Las dos palabras, tres palabras. ¿Algunas otras intervenciones? Con la abogacía podemos salvar vidas. Comunicación con propósito. Bien. Para ir llegando a cerrar esta sesión magistral, que ya son las 19:01, humanizar la comunicación. Sí, ¿no? El soltar esto, el orgullo, que lo vemos incluso a diario cuando a veces estamos en el tráfico presenciando el de no ceder, quién va primero, ¿no? Eso también, ahí nomás podemos llegar a practicar la comunicación asertiva. Te escucho para entenderte. Sí, precisamente. Eso que sea nuestra intención, nuestra semilla para este mundo más consciente y más humano que nos dejó de enseñanza los años críticos que hemos estado del 2020. Bien, gracias por la escucha, por recordar conmigo de manera conjunta, acá doy mis palabras de cierre, que el derecho también se comunica con el corazón. Eso recordemos, que el derecho se comunica con el corazón, que el derecho se comunica con propósito. Em, Les deseo que, mi intención a esta sesión es que dar esta semilla de reflexión, mientras que empezabas a tejer esta diapositivas, el diseño, incluso compartir la temática. Mi intención no es que se aprenda algo nuevo,
o descubrir la pólvora, sino más bien recordar la esencia de lo legal, la esencia del derecho. Que cada palabra que hayamos compartido en este momento, por mi parte como de ustedes, participantes activos o que solamente han llegado a escuchar, han presenciado, que puedan usar, que puedan hacerlo desde la práctica, en su día a día, que puedan sembrar calma, confianza a la humanidad, es importante en nuestros nuevos tiempos. Y con esto cierro, darle muchísimas gracias y muchos éxitos a cada uno de ustedes. Nuevamente, las gracias a Yuris. Si gustan, podemos ya dejar de compartir la lámina y si tienen algo que compartir, alguna sensación, una experiencia, Sí, doctora, pueden ustedes aprovechar a hacerlo. ¿Sí? justo aquí vamos a trasladar algunas dudas que han surgido en las otras plataformas rápidamente. Muchas gracias, estimados participantes, por su interesante participación en la sesión del día de hoy. Pasamos a la primera pregunta. Doctor Diego Torres nos dice, doctora, un gusto escucharla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo cree que la virtualización de las audiencias a raíz de la pandemia ha impactado en la comunicación? Mm, yo creo que todo parte desde la forma como uno lo va dirigiendo, ¿no? Porque em, el ámbito virtual, si no lo usamos de una manera debida, por ejemplo, en este caso que lo hemos usado de una manera muy útil de poder compartir experiencias, eh, se puede esto potenciar, ¿no? Yo no lo consideraría como mal, la verdad, el ámbito virtual. Em, sí es preciso que la comunicación sea, por ejemplo, si el sistema judicial, los jueces, juezas, magistrados, los clientes, Ministerio Público, manejar siempre el tema de una comunicación muy precisa sin dejar de lado suspicacia, ¿no? Porque ese es como, podría llamarlo como un cuello de botella, podría darse como algo, un punto que hay que siempre reconsiderar. Y como todos hemos empezado a aprender esta nueva tecnología a raíz de lo del 2020, que no se deje nada por sobreentender. Porque cuando se deja algo sobreentender, algo para suponer, ahí es donde la comunicación se quiebra. Y aquí nomás lo pongo, ¿no? Algo muy preciso, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, si no hay una comunicación, lo que está pasando a la otra persona, se deja, se deja, se deja, se deja, se deja, hasta que cree todo una bola de nieve y sucede una situación que no se resolvió, ¡pum!, explota. Entonces, nada de sobreentender, nada de suponer, nada de chismes, porque es algo muy puntual que a veces esto pasa por ahí, ¿no? El tema en la esfera pública, sobre todo. Entonces, el punto es ser muy cuidadosos al momento de dirigirnos en una plataforma virtual, sobre todo que representamos en ellos, por ejemplo, ellos representan al sistema judicial, que son servidores o funcionarios públicos. No sé si se logró llegar a cerrar la, la respuesta para el participante. Sí, doctora, pasamos a la siguiente y última pregunta de la sesión del día de hoy. Nos indica Valeria Mendoza, fascinante su exposición, doctora. Quería preguntarle qué consejo práctico le daría a una abogada joven o también estudiante de derecho para empezar a construir una comunicación asertiva desde sus prácticas. Qué linda pregunta. Muy bonita, muy reflexiva y a la vez muy profunda, y agradecerle también por su gesto tan amoroso. Em,
Yo desde hace algunos años apunto mucho a la meditación. Em, Me transformó mucho la perspectiva. No tengo nada resuelto en esta vida porque son años y años de reprogramaciones, de creencias, patrones y todo lo que se viene uno haciendo el camino del autoconocimiento, que por cierto no es lineal, sino viene con curvas. ¿Y por qué menciono mucho la meditación? Porque justamente al momento de la presentación es que a través de la meditación uno llega a escucharse. Y no es que pongas la mente en blanco, sino más bien en esos minutos que tú te regalas, te escuchas qué es lo que has estado sintiendo, tu molestia, tu incomodidad, viene la ansiedad. Por ejemplo, pongamos un caso, ¿no? De esta señorita, eh, no sé, por ejemplo, una situación que está en el estudio jurídico X y en esa meditación le aparece una situación que, ay, pero ¿por qué no lo pude resolver de esa manera? Qué mal, qué torpe que he sido, por eso que me llamaron la atención y todo lo demás. Al momento que uno se escucha cómo se está hablando, la asertividad la está poniendo en práctica, porque no es el sentido de autoflagelarnos, sino de darnos cuenta, ok, un momentito aquí. No estoy haciendo tan amorosa, tan asertiva. Y como lo que uno está llegando a sembrar en sí mismo, lo está dando. Entonces seguimos en esa misma mm, rueda también como de esto de los hámster, ¿no? Lo mismo es lo mismo. Entonces la idea es del escuchar a través de la meditación, que a mí me ayuda, y acá lo digo de manera muy personal, y ya no es nada tabú el de meditar, el de escucharnos, el de ponernos en un lugar, como acá menciona el señor Luis Alberto, y cómo poder esto resolverlo. No saben cuánto es importante, 5, 10, 15, 20, doctora, pero es que no medito. Empieza a 5, empieza a 10, empieza a 15. Y si deseas hacerte un retiro por 10 días en Vipassana, que acá yo recomiendo mucho, háganlo. Pero los minutos que ustedes sienten hacerlo, él simplemente te escuchas y dices, me estoy hablando mal. Y la meditación ayuda mucho a enfocarnos, a organizarnos, a priorizarnos nuestras actividades. Nos volvemos mucho más por ser que más por hacer. Entonces, esa es la idea de seguir sembrando en nosotros la semilla de la comunicación asertiva para dar, pero a darlo de una manera consciente, desde el amor. Eso es muy importante. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por esta última respuesta y en esta medida hemos culminado la sesión del día de hoy con la doctora Yamari Sotomayor. Doctora, algunas últimas palabras para despedir esta sesión, por favor. Bueno, me voy con mucha gratitud. Gracias enormes. Sé que esto es un trabajo, la verdad, de hormiga, lo digo de manera muy particular, porque el de llegar a crear conciencia o colocar la semilla de conciencia para una abogacía consciente y más humana, volver al lenguaje humano, es muy importante en estos tiempos. Ya no, creo que muchos y muchas hemos estado como trabajando, haciendo ese trabajo interno o haciendo trabajo de sombra, las noches oscuras del alma, todo lo demás, y seguimos, y hay que, ahorita en este momento, me complace esto compartir desde mi experiencia humana, de mi experiencia como abogada, también como acompañante terapéutica, porque también me encargo de hacer sesiones y terapias, que siempre háganlo desde el amor. Eso es muy importante. Hacerlo siempre desde el amor y no desde ese no gozo, porque si no las cosas, al momento de verbalizar, hablamos cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre hablarnos y escucharnos, que ya muchos han ido integrando con sus participaciones. Creo que con ello, y muchas gracias a Yuris,
Espero que se puedan dar otras sesiones magistrales. Yo con el mayor gusto puedo participar, tal vez sea presencial o también virtual. Muchísimas